La democracia es permitiendo que los pueblos... El dirigente indígena Leonidas Issa es acusado de vandalismo y actos de odio en contra de Quito. Hoy se presentó una denuncia. Una mayor cantidad de dudas. El exasambleísta Daniel Mendoza seguirá en prisión, pues negó medidas sustitutivas. El Consejo Administrativo de la Asamblea da paso al juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El proceso va a la Comisión de Fiscalización. Se instaló la audiencia de vinculación por el delito de delincuencia organizada contra Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES. Las noticias en Televistazo con Pedro Jiménez y Denise Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Televistazo. Iniciamos con las noticias. El municipio de Quito presentó una denuncia ante la Fiscalía por los hechos suscitados ayer en el centro norte de la capital. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Denise? Amigos, muy buenas tardes a todos. El lunes el movimiento indígena llegó para poner una denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, en su paso por Quito protagonizó una protesta que terminó en enfrentamientos con la policía. Andrea Báez nos cuenta bajo qué delito se ha interpuesto la demanda. Por actos de destrucción de los bienes públicos. Es la denuncia que la alcaldía de Quito presentó ante la Fiscalía después de los últimos hechos protagonizados por un grupo del movimiento indígena en la avenida 12 de octubre, cuando intentaron sacar el monumento de Isabela Católica en rechazo a los personajes del descubrimiento de América. Lo primero que hicimos es lo que corresponde, hacer la denuncia ante las autoridades. Rechazamos cualquier tipo de manifestación violenta. Durante la protesta se registraron agresiones a varios policías, quienes respondieron con bombas lacrimógenas. Cuando este incidente pasó a mayores y un grupo de manifestantes trataron de destruir un bien público, la policía los dispersó. Estos hechos también fueron rechazados por un grupo de ciudadanos quiteños que llegaron hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha para interponer una denuncia contra uno de los dirigentes del movimiento indígena, Leonidas Issa, al cual acusan de destrucción de bienes del patrimonio cultural y actos de odio. Particularmente contra el señor Issa, y la Fiscalía tendrá que investigar quiénes más estuvieron ahí. Esto no es una denuncia en contra de un sector por su etnia. Esta es una denuncia en contra de aquellos que se han tomado la libertad de agredir a Quito. En el lugar también se presentaron ciudadanos que estuvieron presentes en la manifestación y que según ellos fueron agredidos. Para el efecto también presentaron sus denuncias particulares. El exasambleísta Daniel Mendoza seguirá en prisión. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, negó la solicitud de sustitución de medidas cautelares presentada por su defensa, como nos informa Paul Romero. El exasambleísta del oficialismo Daniel Mendoza seguirá detenido en la cárcel 4 de Quito. Por intermedio de sus abogados, solicitó la revisión de las medidas cautelares para defenderse en libertad. Gabriela Moreira, abogada de Mendoza, pidió que se sustituya la prisión preventiva por la prohibición de salir del país, el uso del grillete electrónico y presentación periódica ante autoridad. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, negó la solicitud. Esta defensa está en total desacuerdo, pues el juez es quien garantiza los derechos de cada uno de los procesados. El juez acogió el pedido del fiscal subrogante Wilson Toainga, quien señaló que no existe asidero legal en la petición de la defensa técnica de Mendoza. Daniel Mendoza se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 5 de junio. Es uno de los principales implicados en la investigación por delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital de Pedernales. El exasambleísta en su testimonio anticipado reconoció el pago de coimas en la adjudicación de contratos, que su organización política Mejor en Manabí recibió $200,000. Además señaló al exasambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, como el responsable de recibir el dinero de las coimas para supuestamente entregar a los miembros de su bancada, el BADI, para aprobar leyes. De las versiones rendidas, de la colaboración sin que se entienda esto que es una cooperación eficaz, porque no es una cooperación eficaz, del señor Mendoza, se ha podido dilucidar la verdad. Es por eso que se ha vinculado también al señor Eliseo Azuero. La instrucción fiscal de este caso se cerró la semana pasada y se espera la fecha para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio.
Inicia el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en el Pleno de la Asamblea. Cruz está acusado por supuestamente haber obtenido ilegalmente su carnet de discapacidad y de arrogarse funciones. Está previsto que esta tarde sea la audiencia judicial que resuelva el pedido de Cruz del cambio de miembros de la Comisión de Fiscalización. Por su parte, la Asamblea informó en un comunicado que no puede haber interferencia de otros poderes del Estado y que iniciaría procesos contra aquellos que no respeten su autonomía. Fue calificado el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y ahora pasa a manos de la Comisión de Fiscalización. Así lo notificó el presidente del Legislativo, César Litardo. La funcionaria es acusada por los asambleístas Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez de incumplir funciones al autorizar a la Policía Nacional del uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes en octubre del 2019. Además, la señalan por haber convocado de forma tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación tras la agresión a periodistas durante el paro nacional. Esta mañana se instaló la audiencia de vinculación contra el expresidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, para sumarlo al proceso de presunta delincuencia organizada por el que investigan a los hermanos Bucaram Puley. Bessie Granja nos cuenta enseguida cómo avanza esta diligencia. Bessie, adelante con tu informe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil se instaló la audiencia de vinculación contra Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES, y Susana Mera, exgerenta del Hospital IES Ceibos. La investigación indaga la existencia de una red de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil. Por este caso están procesados Bucaram Puley, Daniel y Noé Salcedo y 10 personas más. Esta organización habría sido favorecida con la adjudicación de contratos mediante convenios de pago a través de los hospitales del IES. Además, Claudia Romero, los procesados mantuvieron reuniones en 2 edificios del norte de Guayaquil. Es la información que se genera a esta hora en este punto de Guayaquil. Nosotros continuamos en la diligencia y ustedes sigan en estudio con más información. Buenas tardes. Gracias, Bessie, por ese informe. Vamos a una pausa comercial y al regreso los transportistas protestaron en el puente internacional de Rumichaca en la frontera con Colombia. Los manifestantes piden la reapertura. Además, 5 personas mueren baleadas en diferentes sectores de Guayaquil en menos de 36 horas. La policía investiga estos hechos violentos. Esta mañana se realizó un plantón en el puente internacional Rumichaca en la frontera norte. Delegados de varios sectores exigen la reapertura de este paso hacia Colombia. Nuestra corresponsal Paola Andrade está en el sitio y tiene el reporte. Paola, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, nos encontramos en el puente internacional de Rumichaca, donde representantes de gremios de comercio y del transporte protagonizaron un plantón pacífico. Ellos exigen la reapertura programada de este paso internacional. La jornada estuvo marcada por un fuerte contingente policial aquí en el puente internacional de Rumichaca. Dialogamos con Gonzalo Guerrero, representante del transporte que cubre la ruta Tulcán-Rumichaca. Ellos desde hace 7 meses se encuentran sin laborar y exigen un protocolo urgente para la reapertura de este paso internacional. Escuchemos lo que nos dijo. Solicitamos que si se abre el puente para el paso vehicular, que existan restricciones como el pico y placa. Si se hace peatonal, que existan restricciones con el pico y cédula. Que se lo reaperture el puente por horarios. Con esto tratar de evitar de que la gente pase de forma masiva de un país al otro o viceversa. Del lado ecuatoriano llegaron algunos dirigentes, pero del lado colombiano llegaron a este plantón más de 200 comerciantes, quienes exigen la reapertura del puente internacional de Rumichaca, mientras que representantes del comercio local tienen opiniones divididas, debido a que una reapertura representaría nuevamente la salida de dólares del país. Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico, se pronunció al respecto. En caso de que se abra el puente de Rumichaca progresivamente, el gran beneficiado sale Colombia. ¿Por qué? Porque son más los dólares que van a salir a Colombia que los dólares que van a ingresar al Ecuador.
Esa es responsabilidad de nuestras autoridades. El gobernador del Carchi, Óscar Ruano, se pronunció y dijo que lo que preocupa es que en el departamento de Nariño existen más de 19,000 casos de contagios versus la provincia del Carchi, que presenta más de 2,800 casos de COVID-19. Con este reporte retornamos a estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Paola, por esa información. Otros 2 binomios se suman oficialmente a la carrera por la presidencia. Esta mañana fueron calificados por el Consejo Nacional Electoral. Carla Delgado nos cuenta que el organismo además negó la candidatura del expresidente Abdalá Bucaram. Durante la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que se extendió hasta la medianoche de ayer, 2 binomios más fueron calificados para las elecciones del 2021. Yacu Pérez y Virna Cedeño por Pachacutic, y el del Movimiento Avanza, que lo integran Isidro Romero y Sofía Merino. A pesar de aquello, será el Tribunal Contencioso Electoral quien certifique que estas 2 organizaciones no tienen recursos en trámite. Así lo explica Diana Tamaint, titular del CNE. Son 6 partidos políticos que nosotros esperamos que pasen los 3 días plazo para que el Tribunal Contencioso Electoral nos emita un certificado para nosotros poder declararlos ya en binomios en firme. Atamaín además informó que el CNE recibió al menos unos 584 pedidos de inscripción, entre binomios presidenciales, candidatos a asambleístas nacionales, provinciales y para parlamentarios andinos. Hasta el momento solo 2 binomios han sido calificados oficialmente. Se trata de Democracia Sí y de la Izquierda Democrática. Se conoció además que el Pleno negó la inscripción de la lista de asambleístas nacionales de Fuerza Ecuador, en el que, por ejemplo, el expresidente Abdalá Bucaram aspiraba a la candidatura de la Asamblea Nacional. Porque la declaración juramentada presentada por el precandidato no fue la correcta, había inconsistencias en esa declaración juramentada, no suscribió su solicitud de inscripción de forma personal como lo manda el reglamento. Son las 2 condiciones que nosotros hemos devuelto para que subsane la organización política. También se negó la inscripción de las listas para Parlamento Andino de 4 movimientos, entre ellos Alianza País y Unión Ecuatoriana. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reiteró los cuestionamientos al modelo centralista y señaló que es necesario enterrarlo. Lo dijo durante el anuncio del proyecto de la nueva terminal aérea de la ciudad, una obra que costará $1.500 millones. William Young nos informa. Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo le quedan pocos años. Aunque fue inaugurado en 2006, todo está encaminado para una nueva terminal aérea en la vía a la costa en la zona de Daular. Así se lo anunció durante un evento por el bicentenario de Guayaquil, al que estuvo invitado el exalcalde Jaime Nebot. Recordó que el actual aeropuerto empezó a funcionar en su administración, cuando el municipio asumió la competencia aeroportuaria. Cuando este aeropuerto estaba en manos del Estado central. Quiero repetir lo que dije en 9 de octubre. No critico a gobiernos, critico un sistema perverso que lacera los intereses, el progreso y la libertad económica y política del pueblo ecuatoriano. Con este tipo de obras lo que celebramos es la libertad, que tenemos que hacerla crecer, que tenemos que enterrar el centralismo para que venga un modelo nuevo. Este martes, Taxa, la concesionaria del aeropuerto, inició el proceso para presentar su proyecto de construcción de la terminal. Y aunque según Nebot han cumplido con el contrato vigente, eso no les asegura que tendrán a su cargo el nuevo aeropuerto internacional. En mi concepto, esa propuesta tiene que ser licitada internacionalmente, porque siempre puede haber alguien mejor. De inmediato, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, respondió y dio otros detalles. Tenga la certeza, alcalde Jaime Nebot, que esto irá a licitación internacional como debe ser. Este nuevo aeropuerto tendrá un costo aproximado en su primera fase con una sola pista, porque tendrá 2, de $800 millones. Al final serán alrededor de $1.500 millones si contemplamos las 3 fases. La fase final de este proyecto es la construcción de la denominada Nueva Ciudad en los terrenos del actual aeropuerto. Además, el astro portugués Cristiano Ronaldo dio positivo para coronavirus. Tendremos el informe.
Seguimos con más información. En medio de la pandemia, Ecuador se alista para alentar a su selección en la segunda jornada por eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ambiente deportivo ya se siente en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde la tricolor se enfrentará esta tarde a Uruguay, pero marcado por el golpe del coronavirus en la ciudad capital. Alex Ceballos tiene los detalles. Vaya llevando su camiseta, ve la camiseta. A pocas horas del partido por eliminatorias mundialistas, el fervor deportivo en Quito es mínimo. La nueva realidad del fútbol encuentra una ciudad golpeada en la salud y en su economía. Ya no podemos estar en la casa, el dinero ya no hay, tenemos que buscarnos un medio para poder sobrevivir. Fuera del escenario donde se disputará el encuentro deportivo, sin público, hay desolación. Solo 3 personas que luego de 7 meses del encierro por el COVID-19 salieron a ofrecer sus confecciones con los colores de la tri. Mire, vea, esto no le pasa nada. Aquí le damos en la calle, le damos barato. Pensando que es época de ahorro, ofrecen al cliente réplicas similares de $8 y mascarillas de la selección en 4. Positivos. Esperemos que Ecuador nos alegre a pesar de esta pandemia con triunfo. Los aficionados se adaptan, pero añoran el graderío, el ambiente del estadio. Lamentablemente no podremos venir al estadio, pero en casa estaremos ahí pendientes. Atención que ataca el equipo ecuatoriano. El periodismo deportivo también se adapta al teletrabajo. Buen toque, Carlos Grueso devuelve. Las transmisiones del partido Ecuador-Uruguay se efectuarán desde los domicilios y para ello se alista la garganta. ¡Gol tricolor! ¡Para que lo celebre todo el país! ¡Espectacular en el Valencia! No es lo mismo desde la casa, no es lo mismo desde el teletrabajo, es otra cosa. La pasión se puede sentir más desde un estadio, desde una cabina. 1-0 gana Ecuador. Hoy ganamos 2-1. Es la primera vez que Ecuador disputará una fecha de eliminatoria sin público, sin el comercio acostumbrado y sin el ruido previo al partido de fútbol. Así es, lo mejor para la tricolor. Vamos ahora con otras noticias. En menos de 36 horas, Guayaquil ha sido escenario de 5 crímenes. Los casos estarían relacionados a la disputa de territorios para la venta de drogas. María Gabriela Carpio con el recuento. El crimen más reciente ocurrió anoche en las calles Maldonado y la 19, en el suroeste de Guayaquil. Un joven de 19 años fue baleado por sujetos en moto, pese a que durante ese horario se prohíbe la circulación de 2 hombres a bordo de estos vehículos. Yo estaba en mi hogar y escuchamos los disparos, nada más ya cuando salimos estaba el tipo ahí tirado en la esquina, nada más. Todo estaba con vida todavía, pero se lo llevaron en una ambulancia. La víctima murió horas después en un hospital. Asimismo, un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros la tarde de ayer en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil. En medio de la balacera, una mujer que estaba junto a la víctima resultó herida, pero esta mañana se confirmó su deceso. No han sido las únicas muertes violentas reportadas durante las últimas 36 horas. Pues el domingo hubo un doble asesinato en el sector del Guasmo, también en el sur de la ciudad. Las víctimas iban a bordo de un auto cuando fueron sorprendidas por varios sujetos, quienes les dispararon en al menos 10 ocasiones. Yo creo que aquí no ha habido robo porque las cosas que él llevaba aparecieron. Por este caso, 9 sospechosos quedaron detenidos a bordo de una lancha cuando intentaban huir por el estero Salado. El jefe zonal de la policía, Víctor Arauz, menciona que la mayoría de los asesinatos están vinculados a la disputa de territorio por la venta de drogas. Tenemos hasta el momento nosotros 75 muertes violentas más en comparación al año pasado. Este incremento obedece justamente al trabajo también eficaz que ha realizado la Policía Nacional. Ha habido una incautación de 15 toneladas más de drogas en comparación al año pasado. Entonces, esa incautación de drogas también genera ajustes de cuentas o retaliaciones o rencillas producto del trabajo que ejerce la policía. Nosotros estamos conscientes y sabemos que siempre que existe un decomiso de droga, posterior a eso viene un ajuste de cuenta o alguna situación que tenga que ver con muertes violentas. Menciona además que la policía ha identificado 2 organizaciones delictivas que estarían detrás de estos crímenes para apoderarse del control total de las zonas donde más se comercializa droga. 2 familias luchan por encontrar justicia tras la muerte de sus hijos que fueron atropellados en agosto y septiembre pasado. Ha pasado más de un mes y aún no hay rastros de los culpables. Temen que esto provoque que ambos casos queden en la impunidad. Diego Cuenca nos describe la historia.
La mujer que en estado de embriaguez arrolló a Roberto Malta el pasado 5 de septiembre en Urdesa, norte de Guayaquil, aún no ha sido capturada por la policía pese a que hay una orden de prisión preventiva contra ella. Ha pasado un mes de la muerte de Roberto y su familia teme que el caso quede en la impunidad. Así lo comenta su abogado José Mazú. Y mientras no se la capture, no se puede llevar el juicio en contra de ella y por tanto este caso queda en la impunidad. Ella no pagaría su pena en caso de que se la encuentre culpable. Ni siquiera empezaría el juicio, ¿no? Pero no son los únicos que piden justicia, porque Osvaldo Jaramillo dice que todos los días busca identificar al culpable que atropelló a su hijo Santiago, el ciclista de 33 años, que murió el pasado 18 de agosto, tras un accidente de tránsito en la vía San Borondón. Todavía no tenemos ni localizado vehículo o persona alguna. Estamos de todas maneras tratando de conseguir eso. Han pasado 56 días del fallecimiento de mi hijo. Todos los días yo lloro por mi hijo y pido a las autoridades que me ayuden. El caso sigue en investigación, pero hasta ahora no hay resultados que den aliento para evitar la impunidad. Les resulta difícil porque al parecer no hay testigos del hecho, ni cámaras que hayan filmado el accidente. Según el penalista Julio César Cueva, al no poder detener a una persona implicada en una muerte culposa por accidente de tránsito, existe el riesgo de haber impunidad. Todos estos delitos de tránsito tienen un plazo de prescripción. Significa que una vez que ha transcurrido el tiempo que establece la ley, no importa si lo capturan después, ya no puede ser juzgado. Y eso produce obviamente impunidad, porque ya prescrito el ejercicio de la acción penal, no hay nada que hacer. La persona seguirá libre como que no hubiera hecho nada. A las familias de Santiago Jaramillo y Roberto Malta los une ahora la lucha contra el sistema judicial, por lo que esperan que los culpables sean localizados y paguen por la muerte de sus hijos. Atención, la policía advierte de una red de extorsionadores que opera en redes sociales. Esta banda crea cuentas para ofrecer supuestos servicios sexuales, pero luego terminan exigiéndole a los hombres que caen dinero para no asesinarlos. Merlin Ochoa captó un testimonio. Lo llamaremos Mario. Accedió a contarnos su historia para evitar que más personas sean víctimas de extorsión. Dice que hace un mes contactó a una mujer mediante una cuenta en las redes sociales en la que ofrecían servicios sexuales. Interactuó digitalmente con ella, pero 3 semanas después empezó a ser extorsionado. Le pedían dinero a cambio de no matarlo. Que me quieren sacar la cabeza, que si no llego a un acuerdo con ellos, van a suicidar a mi familia. Este es uno de los mensajes que recibió Mario. Te habla el líder de la banda Los Choneros. Si no me responde o me bloquea, le daré orden que le hagan un secuestro express para hacerle pagar a la mala, o que lo levante de inmediato y me traigan su cabeza acá. No quiero involucrar su familia. Los he leído, incluso tuve una llamada que tampoco le contesté. ¿De dónde es el número? Estados Unidos. El jefe nacional de la Unidad de Ciberdelitos dice que la extorsión inicia desde el momento en el que la víctima empieza a seguir páginas que ofrecen servicios sexuales. Ahí el usuario ingresa sus datos personales, pero luego de interactuar no concreta una cita. Entonces le cobran hasta $300. Quienes no pagan reciben amenazas de muerte. Y es cuando empieza un tercero por medio de números extranjeros, pues a llamarle, a darle mensajes intimidatorios, videos bastante violentos de personas decapitadas. Si no entregas el dinero... Este es uno de los videos que usan las mafias para amedrentar a las víctimas, aunque las imágenes no serían grabadas en Ecuador. Nos han proporcionado datos de depósitos aquí en cuentas bancarias en el país, como depósitos a través de Western Union. Los números de teléfono por lo general tienen el registro en lo que es República Dominicana, Centroamérica. Según la policía, en los últimos 15 días, 5 personas denunciaron la misma modalidad de estafa. Sin embargo, recalca que habría más víctimas quienes por temor y vergüenza prefieren no denunciar. La Unidad de Ciberdelitos no descarta que algunas de estas extorsiones sean ordenadas también desde prisión. Continuamos informando. En los últimos 15 días se ha incrementado el número de médicos contagiados por COVID-19 en Guayaquil. Muchos habrían tratado a pacientes enfermos de coronavirus. Estefanía Arias nos presenta algunos casos. Que estaríamos hablando de una población del 65 al 70%
Al médico intensivista John Cuenca lo hemos entrevistado un sinnúmero de veces en nuestros noticieros. Él es uno de los trabajadores de la salud que ha enfrentado al coronavirus desde que empezó la pandemia en Guayaquil. Sin embargo, la semana anterior se confirmó que él y su esposa, también doctora, se contagiaron de COVID-19. Su condición es estable, pero su esposa tuvo que ser trasladada a Colombia debido a que su salud se complicó, dice el epidemiólogo Francisco Andino. El doctor John Cuenca está superando la enfermedad. Su señora esposa, Dolores, también está fuera del país con una atención especializada. Claro, también en los hospitales hemos visto compañeros que ya tuvieron la enfermedad han vuelto a recaer. Pero no son los únicos doctores que se han contagiado en los últimos días. Hay 2 médicos más por quienes también usuarios en redes sociales piden una oración por su salud. Casos que está tratando el infectólogo Washington Alemán. Pero en estos últimos 15 días hemos tenido un aumento de colegas, tanto médicos como enfermeras, que lastimosamente se han contagiado. En algunos casos de ellos el desenlace ha sido fatal. Mira, la ciudad en los últimos 15 días tenemos un leve repunte de casos leves. La movilización está relacionada a un aumento leve de casos. Según el Colegio de Médicos del Guayas, desde que inició la pandemia hasta el 24 de julio, 136 profesionales de la salud fallecieron por coronavirus en 4 provincias, 106 en Guayas, 17 en El Oro, 9 en Manabí y 4 en Tungurahua. Por lo que estos especialistas insisten en que la responsabilidad recae en la ciudadanía. En este momento la medida de mayor protección es la mascarilla. Por eso que el objetivo del mensaje es tratar de evitar lugares cerrados, lugares donde tú no tengas ventilación. Una forma de protegernos y también de evitar riesgos para aquellos que salvan vidas. Agricultores del cantón Mejía, en Pichincha, llevan sus productos hasta la carretera para generar algo de recursos. Andrés Moposita dialogó con los campesinos y nos cuenta cómo es el día a día al pie de la vía panamericana. Desde las 7 de la mañana, los agricultores instalan sus puestos a los costados de la avenida Panamericana en el sector de Machachi, provincia de Pichincha. Son decenas, cientos de campesinos que, como María Yasaca, decidieron comercializar sus productos sin intermediarios. Una venta directa del productor al consumidor. Todos los que estamos aquí estamos aguantando duro. Hay veces vienen, hay veces no vienen, hay veces salen solo los domingos. Todos los días tenemos que estar, tengamos o no tengamos, tenemos que luchar. Antes de que inicie la pandemia, María llevaba su cosecha a ferias y mercados del sector. Sin embargo, las aglomeraciones y el incremento de contagios de COVID-19 le obligaron a idear una nueva forma de vender y de generar recursos para llevar el sustento a su casa. Gracias a Dios, yo tengo de aquí, siquiera para un pan de cada día, tengo para mi hogar, para dar estudio a mis guaguas. Familias completas trabajan día a día. Las tareas son divididas equitativamente. Unos se encargan de la siembra y la cosecha, otros pelan, desgranan y empacan el producto. Y también están los encargados de llamar a los clientes. Aseguran que durante el proceso se toman todas las medidas de bioseguridad en fin de reducir cualquier riesgo de contagio. Todo tenemos, mascarillas así bien protegido, con alcoholcito, hasta a veces traemos clorito para dejar la banda así todito. Y al día dejamos. Entonces ahora sí que les apoyen porque es la gente que se dedica a esto y si no nos apoyamos nosotros, ¿cómo salimos adelante? Los agricultores solicitan se les permita continuar con sus ventas en la zona. Afirman que este mercado al aire libre es lo más seguro para todos en época de pandemia. El nuevo directorio de Fedeguayas busca mejorar la infraestructura deportiva de la provincia. Hay proyectos para modernizar el Coliseo Cerrado y el Estadio Alberto Spencer. Además, esta semana se inaugurará una pista atlética. Luis Marquele nos informa. Recuperar los escenarios deportivos y de entrenamiento son algunos de los objetivos del nuevo directorio de Fedeguayas, encabezado por Roberto Ibáñez. La renovación de la pista atlética Víctor Emilio Estrada, ubicada en el complejo en José Mascota y Luque, en el centro de Guayaquil, ya es una realidad. Hemos avanzado, hoy estamos a punto de celebrar una obra icónica para la ciudad, para la provincia. Esta pista Víctor Emilio Estrada, que siempre fue de tierra, hoy va a ser de un material sintético. Ya la obra está, creo yo, en un 80% avanzada.
La obra será inaugurada este jueves. Además, ya inició la primera fase de modernización del Coliseo Voltaire Paladines Polo, otro de los escenarios icónicos de la provincia. Tenemos un entablado de gran dimensión que se está haciendo ahí adentro, donde se van a poder hacer muchos deportes, de patinaje artístico hasta fútbol sala, vóley, básquet, entre otros. Asimismo estamos ya modernizando los interiores con técnicas más modernas, con luces LEDs y toda la platea alta, ¿no? Los trabajos tomarán 45 días. De acuerdo con el directivo, se espera obtener un préstamo para cambiar las sillas de la platea baja y revestir la fachada como parte de una segunda fase. También hay planes en el Estadio Modelo Alberto Spencer, en donde se instala una pista con certificación internacional, donde se podrá registrar marcas mundiales, por lo que se debe cumplir con parámetros especiales. Esta obra está a cargo de la Secretaría del Deporte, mientras que la cancha le corresponde a Fede Guayas. Se planea a futuro remodelar este escenario deportivo, incluyendo una zona comercial en uno de sus sectores. También se proyectan obras en la piscina olímpica y la reactivación del estadio de béisbol Yello Uraga. Y este mes se retomaron los sacramentos de primera comunión y confirmación en la mayoría de templos católicos en Quito. Estuvieron suspendidos por la pandemia y no se pudieron realizar en mayo como ha sido costumbre. Andrea Marín nos amplía este tema. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz contigo. Pedro recibió el sacramento de la confirmación junto a su hija Doménica, un momento muy esperado y para ellos inolvidable, de gran significado. No pude hacer en mi adolescencia, pero aquí estamos, conmovidos por el Espíritu Santo, y Dios nos ha regalado este día precioso que estamos haciendo la confirmación con mi hija. Hemos tomado todas las medidas, lo que es el protocolo de bioseguridad. Para este momento se prepararon juntos, pero de manera telemática. Por clases por Zoom. Los dos formaron parte del grupo de 27 personas que recibieron la confirmación en la parroquia San José del Condado, en el norte de Quito, en una de las primeras ceremonias que se realizan en este templo, una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia autorizó que desde octubre se las retome. Los sacramentos no realizamos por internet, sacramentos de primera comunión y confirmación, porque esto necesita la presencia del feligrés por su fe. En total son 192 parroquias en la arquidiócesis de Quito. La mayoría ya están con ceremonias de primera comunión y de confirmación. Algunas han postergado un poquito por el tema de la pandemia. Como en San José del Condado, cada templo cumple las medidas de bioseguridad, desinfección, toma de temperatura y distanciamiento, cumpliendo el aforo. Por cada persona que recibe la confirmación o hace la primera comunión, deben ir máximo 4 acompañantes. 117 personas tenemos el aforo permitido para este templo de San José del Condado. Antes nos reuníamos 420 personas. Aparte de las recomendaciones dentro del templo, los religiosos instan a las familias a recibir los sacramentos con fe y responsabilidad. Se les pide que el tema del agasajo o reunión social después de la ceremonia se omita, o sea, muy reducido solamente el ámbito familiar, que no haya reuniones masivas. La primera comunión y confirmación eran ceremonias que se cumplían en mayo, pero la pandemia las postergó. Vuelven los sacramentos con la presencia de los fieles, con protección terrena y celestial. Bien, así estamos llegando al final de Televistazo a las 13 horas, pero las noticias no terminan aquí. Así es, Denise, amigos, Televistazo regresa a las 19 horas con lo más destacado del día. Una buena tarde a todos.